eran todos chabones, y los periodistas eran todos chabones, y los dueños de los bares eran todos chabones, los curadores de los festivales eran todos chabones, el público casi todos eran chabones. Y automáticamente todos los chabones me odiaron. Sí. Unicornio de Troya es un encuentro con activistas, artistas y referentes que transforman la sociedad con pequeñas y grandes acciones. Una oportunidad de conocer a quienes nos ponen en camino a convertirnos en una humanidad más justa. Bien, zorra. Barbie Recanati toma 1. Ella nos entretiene y nos enseña un montón sobre la historia del rock y sobre todo las mostras del rock en la radio. Y es todo menos una Barbie, pero se llama Barbie Recanati. Gracias por venir. Es muy un honor. Y bueno, justamente con respecto a esa referencia biográfica que podía decir un montón de cosas de vos, entonces como me costó mucho poder resumirlo. Así que voy a empezar justamente preguntándote lo que más me dio curiosidad cuando empecé a conocerte como personaje, y es que yo sé que primero estuvo el podcast, pero ¿cómo se le cruza por la cabeza a una rockera hacer un libro gráfico sobre mujeres y disidencias en el rock? Bueno, primero estuvo el podcast, algo que Claro. es importante porque a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer un libro de nada. Jamás. De hecho, me da como un poco de vergüenza. Siempre digo, no, bueno, no escribí un libro, es divulgación, como compilé. Son dibujitos. Sí, como que nada, no me siento apta para escribir ni un buen mail. Pero al mismo tiempo, como no me siento apta para escribir ni un mail, me pasó que a mí me gusta leer, me gusta un montón leer, pero siempre fui bastante vaga. No terminé el secundario, siempre todo lo académico me costó un montón, y el mundo de la literatura a mí siempre me atrapó a través de las novelas gráficas. Y cuando era chica leía un montón de cómics y novelas gráficas, y eso después me atraparon las historias, y después empecé a leer libros, pero gracias a las novelas gráficas. Claro. Y entendí que ya de por sí la literatura es re difícil de hacer llegar a un montón de sectores. Entonces yo decía, bueno, yo soy de clase media y soy una persona que tiene un montón de herramientas y tiene plata para comprarse un libro y sabe leer, y aún así las novelas gráficas fueron las que me metieron un poco en ese mundo y que me contaron y me enseñaron un montón de historias. Y como para mí lo más importante de Mostras del Rock es que llegue a la mayor cantidad de personas y lugares posibles, me parecía como obligado que sea una novela gráfica. O sea, Mostras del Rock estaba pensado más que nada para transformar más que para concretarse en una novela. Obvio. Y bueno, a partir de ahí la contacté a Power Paola, Sí. que tampoco yo no la conocía, y fue Charo López, me dijo, tipo, tenés que conocer a Power Paola, es ideal para tu libro, y le escribí tipo en medio de la pandemia, apenas arrancaba, cuando todavía ni siquiera se podía ir al supermercado sin pensar que ibas a morir. Sí. Y la contacté por WhatsApp, le conté la historia, la idea. Ella me dijo que había estado, que había estado en un bar ese mismo día y había sonado una canción mía, entonces como que medio como que destinado. Dijo, hagamos una novela gráfica, y si vos ves el libro te vas a dar cuenta que la primera historia está hecha como novela gráfica. Y cuando terminó la primera historia o la segunda historia, me dijo, che, si yo sigo a este ritmo, el libro lo vamos a terminar en 3 años. Y lo teníamos que entregar en 5 meses. Entonces ahí decidimos que iba a ser un híbrido entre novela gráfica, cómic, fanzine, algunas son historias con un retrato, y terminó siendo algo para mí mucho mejor que una novela gráfica, que es este concepto de fanzine que en algún punto... Interactivo, puedes sacar cosas, póster. Y que el fanzine Faltaban además... los stickers. Tiene stickers. ¿Tiene stickers? Tiene 2 hojas de stickers. Ah, me faltó esa 2 parte. hojas de No stickers llegué a esa parte. atrás de todo tiene. Y de hecho, el tema de los stickers, los pósters y el fanzine tiene que ver con que la mayoría de las muestras que están adentro del libro existieron gracias a la autogestión y Claro, gracias el fanzine al tiene do mucho it de eso. yourself.
Y todo eso, como que el espíritu de todo eso es el fanzine y el cortar vos mismo y el armar tu propio cuadro y el no tener que depender de todo eso ya prefabricado y decidido por una industria. Gran dadora de ideas, Charo López, porque también te ayudó con el título de tu último álbum. Quiero decir que es un intercambio porque ella lo dice en vivo, pero hay muchos de sus chistes que son tuyos. Ni siquiera son míos, bueno, porque es yo no lo una digo colaboración como chiste. constante. Ella lo transforma en chiste, pero yo lo digo como un pensamiento mío súper profundo y ella lo transforma en un chiste. Bueno, qué hermosa simbiosis tan generosa. Bueno, y en una nota un poco más seria me interesa saber qué pasaba por adentro tuyo cuando pasó todo este cimbronazo de, bueno, en varias preguntas siempre, en varias entrevistas te preguntan esto, ¿no? Pero entonces, en Billboard dice que fue en un mes, en Página que fue en 24 horas, lo que fue disolver Utopians y que eso ya lo relataste, ¿no? Como las denuncias de los acosos que empezaron a llegar después de la denuncia de la ola y todo lo que siguió eso. Pero ¿qué pasaba dentro tuyo en esta decisión, ¿no? De disolver un proyecto? No sé, los proyectos son como una especie de hijo, vos sabrás más porque sos madre, pero digo, ¿cómo haces para disolver eso? Como, ¿qué te pasaba dentro? No, en realidad, no sé, es como... Ahora la distancia es más fácil de poder procesar lo que no podías procesar en ese momento, pero yo toqué con esa banda de los 16 a los 30 y después de los 21 se transformó en mi único trabajo. Entonces era como... Y además la persona involucrada era mi mejor amigo. Claro. Entonces era como... No era tanto como romper un proyecto, sino como escaparte de tu casa e irte a vivir a otro país, no sé. Claro. Era como... Entonces, pero yo siento que no tomé ninguna decisión así como a ver qué hago. Fue tan automático todo que después me empezaban a preguntar sobre la decisión, claro. y yo no sé la única decisión fue ser fiel a lo que estabas viviendo. Sí, pero tampoco lo pensé así. Fue como... yo no vi otra opción, pero no por una cuestión ética, no sé cómo explicarlo, pero no había otra opción porque tu cerebro funciona... Es como... Vos elegís todos los días no matar a alguien. No, claro. Y es una decisión igual, porque podrías ahora matarnos a todos. Claro. Pero... se sintió un poco así, como, claro. Como me parece un poco hipócrita, decir como bueno, lo pensé y tomé esa decisión, como que suena demasiado solemne y no fue así en la realidad. Fue como una consecuencia inevitable. Fue una consecuencia inevitable creo que cualquier persona en mi lugar con 2 gramos de conciencia y perspectiva hubiera hecho lo mismo. Bueno, la perspectiva igual... Siento yo que es un poco como esto que dicen varias feministas de la Matrix, ¿no? Que es como en un momento tomás la pastillita esa Obvio. Del feminismo y empezás a ver los numeritos verdes por todos lados y no podés volver a ver todo en código Matrix. Obvio. Entonces es un poco, no digo, era imposible ignorarlo para vos. Obvio, sí. Igual hay otra cosa que también me parece como hipócrita no decirlo, que es que a mí no me tocó tener que creerle a nadie. Porque fueron muchas denuncias y la persona involucrada del otro lado me dijo, sí, es verdad. Entonces, es como, no sé, creo que hubiera sido distinto. No en ese momento, porque en ese momento estaba todo muy caldeado. Todavía no había... A la semana pasó lo del Me Too. Entonces... O sea, fue todo junto. Sí, era como... ¿Viste cuando la gente piensa que robás una idea? Y yo decía, no, me parece que también hay un contexto donde a todos se nos ocurre lo mismo. Entonces, en ese momento estaba pasando un poco algo que estábamos todas y todes con la cabeza ya como enfocada. Pero a mí por lo menos me pasó que dije, bueno, este tipo hizo todo esto, yo no quiero tocar nunca más ninguna canción de esto, no quiero... Lo único que sí fue raro, que con el tiempo cambió, fue que yo pensé que en ese momento estaba renunciando a la música. Como que no pensé que iba a pasar todo lo que pasó después en Argentina. No me lo imaginé, no me lo vi venir. De ninguna forma. Pensé que que me estaba retirando de la música. Entonces fue un momento muy duro porque no sabía de qué iba a trabajar, no sabía nada.
Pero volviste con todo. O sea, volviste a poquito, pero de repente estabas volviendo con todo y ni te Yo diste nunca cuenta. volví. Lo que pasó fue que Claro. alrededor mío demasiadas personas, demasiadas mujeres y lesbianas, sobre todo, me acompañaron y me contuvieron y me dieron espacio constantemente. Como que nunca me fui y volví, sino me quedé así parada llorando debajo de la cama y muchas personas me empezaron a arrastrar debajo de la cama y me empezaron a invitar a hacer cosas. Me acuerdo que en un comentario que le hacías a Mati en la radio decías que está mal escrita la Wikipedia de Barbie Recanati. Ah, sí, es increíble, la Wikipedia es increíble. Me encantaría saber qué te gustaría vos que diga la Wikipedia de Barbie Recanati. No, creo que está bien. Yo creo que en algún punto lo que tiene ese Wikipedia es que la persona que lo escribe es muy fan de mi vida pasada. Entonces le dedica muchísimos párrafos a todo lo que hice con Utopians y en mis años más jóvenes. Y lo único que hice fue tocar y tocar y tocar y tocar. Y en los últimos 4 años es como que podcast, el sello, libro, las el giras, sello, las el giras. podcast, el libro, la radio. Y todo eso es como que se transformó en una identidad re fuerte para mí. Mucho más que tocar, que es lo que más me divierte y lo que más me gusta hacer. Y entonces el feminismo te ancló a una nueva realidad, pero al mismo tiempo era como una vela, ¿no? Como te llevó para un lado. O sea, ahí le tengo que dar siempre las gracias en algún punto a algo que me dijo Julia Mengolini, que a mí me quebró, que bueno, le dije como que yo no quería tocar más. Porque a mí me pasó algo muy puntual con Utopians, que fue que cuando se disolvió la banda, cuando yo hice el comunicado y qué sé yo, y separé la banda, yo tenía un entorno musical reanclado, donde todas las bandas con las que tocaba eran chabones cis heterosexuales, y le tenemos que poner un nombre porque si no se pone muy largo. Eran tipos. Vamos a ponerle tipos. En esta entrevista tipos, Sí, pero eso solamente chabones. por ahora. Vamos a ponerle, o chabones, ¿está bien? Chabones me gusta más. Chabones. Porque si no voy a decir toda la frase. Sí, no, y aparte si no entras en estereotipo tipo Tincho, sí, Raúl, no, tipo chabones. Chabones. Eran todos chabones, y los periodistas eran todos chabones, y los dueños de los bares eran todos chabones, los curadores de los festivales eran todos chabones, el público casi todos eran chabones. Y automáticamente todos los chabones me odiaron. Sí. Pero me odiaron. Entonces viví cosas muy, muy terribles. Todos los chabones y una mina. Me odiaron. Y me dijeron cosas muy horribles y como que... Y yo dije, bueno, ya está, tipo, por suerte yo también los odio, entonces... Es mutuo. Es mutuo. Esto es un adiós. Claro, yo le dije a Julia como, no, tengo un montón de ganas de hacer cosas, pero tocar no quiero volver a tocar. Y Julia me dijo, ¿por qué? Porque, chabones. Claro, le dije, porque no quiero tocar con chabones. Con banda de chabones. Como, perdón, not all men, pero... No quiero tocar en festivales con chabones. No quiero hacer ninguna nota con un chabón. Y no quiero tocar en ningún bar con chabones. Y son todos chabones. Así que... Me encanta la cacofonía de todo esto, me está volviendo loco igual. O sea que concretamente no quiero hacer más música. Claro. Entonces Julia me dijo, ¿y si las bandas no fueran de chabones y los festivales no fueran con chabones y los periodistas no fueran chabones? Y, ay, es un mundo ideal, me encantaría. Y bueno, entonces, ¿por qué no repartís un poco tu energía en poder ayudar a transformar eso? Y cuando me dijo eso, claro, me cambió la vida. Y lo que me pasó fue que me empezó a importar mucho más que cambiara ese ecosistema a tocar. Y no cambió nunca. El día de hoy me importa mucho más. Claro. Pero me importa no sé, me importa más esto. Me importa más por una cuestión narcisista y egoísta, que es que no quiero caminar en ese mundo de antes. De chabones. Y como que tengo ganas de que las cosas sean de esa otra forma, sí. que de verdad está sucediendo de una forma muy radical y mucho más rápida de lo que yo esperaba, que por supuesto no tiene que ver conmigo. Tiene algo que ver con vos igual. No, yo participo de algo que está sucediendo muy colectivo y no me interesa no participar y no me interesa alejarme de eso. Entonces la Wikipedia de Barbie Recanati aportó un poquitito a que no haya tantos chabones. Es parte de un colectivo. A que no todos sean chabones. Social que se llama Mujeres contra Chabones. Nada. Not all men, pero not mujeres men, contra pero... chabones. Es un nombre medio largo. Capaz que en una sigla lo podemos pensar, pero not all men, pero mujeres contra chabones. Sí. Me gusta.
Y bueno, también hay como un coso que a veces le decimos burbuja, a veces el tupper, qué sé yo, que está ahí, pero hay un mainstream afuera. Sí, no, ya no es más un tupper ni una burbuja. Yo me di cuenta... Cuando se pincha eso, ¿no? Y cuando vos salís y te encontrás con ese mainstream de alguien que capaz que no Pero es que es re loco. escucha Futurock, ni lee Mostras del Rock, ni está como en esa de lo progre, si se quiere decir, pero que te conoce, o que sabe quién sos, o te da algún mérito por, no sé, lo que hiciste por el cupo, lo que estuviste haciendo ahí como agitando. Yo no tuve nada que ver eso. con la ley de cupo. Pero estuviste agitándolo desde tu lugar, como tu sello estuvo... No estuve en contra. No, yo creo que Goza no tiene nada que ver con la ley de cupo, que creo que es todo lo contrario. ¿No crees que son dos consecuencias de un...? Sí, pero para mí es importante diferenciar porque la ley de cupo es parte también de algo que para mí tiene que cambiar. No estoy en contra de la ley de cupo. No, me imagino. No, estamos hablando de la ley de cupo de festivales, Claro, no de sí, la sí, ley de cupo de sí, ningún otro. la ley Ahí de ya no cupo tengo que de ver la ley de cupo festivales. trans, la ley de cupo laboral. No. La ley de cupo de festivales, que es que los festivales son como algo que están al final de un camino que tiene que ver con una intención comercial, de la industria y Pero donde circula mucha plata. donde circula mucha plata y que tiene un montón de aristas que podríamos estar toda la noche hablando, pero la más sencilla es qué pasa con las bandas que no quieren tocar en un festival. Entonces, vos para llegar a tocar un festival, por lo general tenés que grabar un disco, tenés que tener cierta cantidad de público, tenés que tener cierta... un sello que esté conectado un con el sello, festival. tenés que tener cierta cantidad de una carrera o lo que sea. Y para tener todo eso, si el disco lo vas a grabar a un estudio con todos ingenieros machirulos, y el sello es un sello como el con el que estuve yo 10 años, donde todos se cortaban el partido de fútbol con tipos, con chabones, y que me decían, ¿por qué no te ajustas un poco más la remera? Que el ciclo donde tocas, el dueño del lugar te invita a salir y como le decís que no tocas más en el ciclo. Un montón de barbaridades que solamente pasan como a ciertas personas. Que si sos una mina no hegemónica y torta, ni siquiera te dan el espacio, ni siquiera te dan la posibilidad de estar ahí. Como todo un montón de cosas que van sucediendo que hacen que sean re pocas las personas que pueden llegar a tocar en un festival. Entonces está re bien la representatividad en un festival. Me parece súper importante y me parece que hay que lograrla. Pero es como el 1% de un montón de otras cosas ¿Y qué queda por delante? Sí, que también en el festival es como... Nada, bueno, tocar en un festival, te puede importar, no te puede importar, la vas a pasar mal, te van a sacar un montón de regalías o te van a dejar las regalías, las vas a cobrar en 6 meses, la inflación te come la guita, lo más probable es que te van a tocar a las 3 de la tarde, abajo del sol, tampoco es la gran cosa. Se lo merece todo el mundo y está buenísimo y ojalá que todos puedan entrar, pero me parece que es mucho más importante lo otro y es todo importante, Sí. pero me parece que hay todo un recorrido que es importante y a veces termina pasando que aplaudís un logro y te olvidás y decís, bueno, buenísimo, ahora hay un cupo Ya está. y nada. Y ya está, pareciera que ya está, pero Eso. para vos, ¿qué horizonte tendría que haber ahora? No, me parece que el Ahora, cambio tiene que conquistado haber el un cupo, cupo tipo. en la técnica, tiene que haber un cupo en la curaduría, tiene que haber un cupo en absolutamente todos los espacios dentro de la música y también tiene que haber algo que es como ayudar también a que vos puedas tener tu carrera autogestiva sin necesidad de tener que depender con una industria que esté decidiendo quién participa de ese cupo. Como... Sí, te entiendo porque escucho mucho lo que le pasa, por ejemplo, a activistas gordas que hacen música como Tati Dumé, que la escucho siempre por ser amigas, como está siempre con esto, ¿no? Enfrentándose a una industria que quiere que sea flaca o que si quiere que sea gorda, que todas sus letras sean sobre tal cosa. Claro. Y como, sí. Sobre todo que el arte es un privilegio ya de por sí, ¿no? No es lo mismo que un cupo laboral de otro tipo. Y yo entiendo, ¿viste? Cuando la gente dice, bueno, no, sí, es trabajo. Pero cuando vos llegás a un festival es porque ya estás en un lugar donde nada. Tenés algunas cosas Hay resueltas. hay muchas cosas resueltas, comparado con el resto del arte, del mundo artístico, qué sé yo. ¿Y cómo dialogás con, digamos, cuál es tu diálogo con ese mundo que no se cuestiona cosas? Ninguno. No son interlocutor válido. No, ahora yo me siento también como que vas aprendiendo que, no sé, yo no tengo una espalda emocional muy grande. Como que si estoy en una pelea y me gritas fuerte, me voy a llorar. Entonces me siento como cómoda trabajando en el espacio que trabajo, que tiene que ver más con nada, con Goza, que tal vez tiene que ver más con
con ver artistas que tal vez no pueden acceder a grabar un disco porque no tienen dinero, o pueden acceder a grabar un disco pero viven en un pueblo y no tienen para los pasajes, o pueden acceder a grabar un disco, pero de nuevo son artistas que a ningún sello le interesa porque no cumplen con un montón de estándares que pide la industria. Y entonces yo siento que cuando tienen su material grabado y subido de una manera amorosa a las plataformas digitales y se les da como una pequeña difusión y qué sé yo, ya le estás dando una herramienta muchísimo más grande y eterna que tocar en un festival. Y creo que eso llevado a cualquier área de la vida, ¿no? Es como lo del trabajo dignifica, ¿no? Como a veces está esta cosa de, bueno, te doy esto, acá tenés un premio, y me parece que está buenísimo, pero que es re necesario también generar herramientas y un montón de otras cosas que después van a hacer que tarde o temprano los festivales tengan equidad no solamente de género, ¿no? Un montón de cosas. ¿Y por qué Goza? ¿Por qué el nombre del sello se llama Goza? Yo soy muy mala poniendo nombres a todo. Pero bueno, en ese momento como que fue un nombre... A mí me gustaba que sean 4 letras, que sea así, y tenía que ver con un poco con que las experiencias que yo estaba viviendo con artistas que se acercaban a hablar conmigo para grabar y todo, eran siempre desde el espacio de pasarla mal. Como que grabar un disco era pasarla mal, tocar era pasarla mal, como que todo era un extra por simplemente no ser un chabón, ¿no? Como, que también es re flashero, porque hay un montón de cosas que te dejan afuera, ¿no? No solamente ser un chabón. Exactamente. Sí. Pero bueno, era como... Estamos empezando por ahí. Sí, como la mitad de la población coincide con que no es chabón, entonces bueno, sí, es un montón. Es como, sí, aparte me pasa a mí cuando dicen esa estadística, siempre digo, pero aguantá, tipo, hay una cuestión binaria inclusive en la estadística, porque de ese 50% que no es que es chabón, estamos los trolos también ahí representados, o sea que son una minoría hoy en día a nivel numérico, muy grande, y nada, siguen dictaminando un poco el destino del mundo. Sí, es increíble. Me gustaría preguntarte, porque nosotras las maricas tenemos como el término mostra muy apropiado con ciertos significantes, y cuando vi el título de tu libro y vi que también había mostras de las que nosotros conocemos como mostras, dije, bueno... Marica prueba. Pero me gustaría saber, dentro de lo que vos, no sé, sabes más o menos igual a qué nos referimos con mostra. Bueno, ¿cuál es la mostra más mostra, pero bajo el criterio queer del rock para vos? De la historia del rock, ¿cuál? O sea, de esta historia que recogiste vos del 50 al 2000, ¿cuál es la mostra más mostra? Del libro, porque para mí la más mostra del rock es Divine, pero... que la tengo tatuada, pero del libro, o sea, es Wendy Carlos para mí, es mi favorita, Sí, obvio. Porque Wendy Carlos es como demasiado, o sea, ponele, la historia de Jackie Jane me parece alucinante, como hay, bueno, Genesis Pure Ridge, ni hablar, pero, bueno... Jane Empezás a nombrar, me encanta. Pero en el caso Esto es fantástico de una persona que escribe un libro porque no pueden quedarse con un capítulo de la novela, ¿viste? No, pero en el caso de Wendy Carlos particularmente, es como... Es muy terrible. Yo la primera vez que leí sobre Wendy Carlos me empecé a leer y a leer y a leer más y a leer más, y la mitad de las cosas que leí sobre Wendy Carlos la leí llorando. Claro. Pero porque me genera mucha impotencia pensar que, bueno, para quien esté escuchando, Wendy Carlos... como que prácticamente sin todas las cosas que hizo Wendy Carlos en la música, desde los sintetizadores, fue quien acompañó a Moog para hacer el primer sintetizador analógico con un uso melódico, porque los sintetizadores en ese momento tenían como una cosa más de los ruidos, y había como algo en la música, Pink Floyd había hecho unas cosas, y en ese momento era como... el sintetizador solamente sirve para hacer ruidos. Y Wendy Carlos tomó la decisión de agarrar el sintetizador y decir, mira, yo voy a hacer un disco entero de Bach con estos sintetizadores. Y te voy a mostrar que no solamente tienen un uso melódico, sino que, bueno, es el único disco de música clásica
que estuvo en los rankings radiales durante, no sé, 4 años, que ganó Grammys en ese momento, en más de tantas ocasiones, que combatió un montón de récords. Y a partir de ese momento, el sintetizador empezó a formar parte diaria, pero Stevie Wonder, de los Stones, de los Beatles, de quien se te ocurra. Pero no solamente eso, o sea, además que fue la que inventó el vocoder, tipo Daft Punk, ¿me entendés? Kraftwerk. Pero más allá de las cosas puntuales... Pensé que había sido Cher con Believe. No, no. 60 años antes, no, pero el punto con Wendy Carlos es que si Wendy Carlos, que el concepto del libro es si no hubieran existido estas personas. En el caso de Wendy Carlos particular, si no hubiera existido, de verdad que no tengo idea ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con la música? Pero no sé qué hubiera pasado con lo que se te ocurra. Claro. Con todo lo que tiene sintetizadores en la música popular. Es muy impresionante. O sea, de la música disco hasta Coldplay. Sí. Entonces, ¿por qué razón cuando vos vas a la Bond Street o a cualquier lado... No hay un póster de Wendy Carlos no solamente no aparece en ningún lado, sino que si no te interesa particularmente la música electrónica, no te enterás quién es. Y si vos hubieras escuchado cuando tenías 5 años que la persona que hizo todo eso era una mujer trans, siento que los últimos 50, 60 años de la historia a nivel social hubiera sido distinto. Me parece muy grave lo que pasó con Wendy Carlos. Claro. Me parece muy, muy, muy terrible. Porque no tiene que ver con la música. Cuando hablas de falta de referentes, ahí te das cuenta con el caso de Wendy Carlos que los referentes están ahí, hacen cosas increíbles y tipo les destruyen la vida al punto de que Wendy Carlos tenga que irse a su casa y no salir nunca más en ningún lado por la humillación que sufrió por salir del closet. Y aún así lo que dejó como legado fue toda la música que escuchamos. Increíble. Wendy Carlos me claro. como... Bueno, la última pregunta, cambian los roles y vos me haces la pregunta a mí. Okay. Así que te sorprendo, así te saco un poco de lugar. Así que la última pregunta me la haces vos. La última pregunta, bueno, ¿cuál es tu muestra favorita en la música? En la historia de la música, para mí es, con todas las críticas que pueda haber, es imposible ignorar lo que hizo Madonna para la historia de la música, digamos, como a nivel industria de la música. Digamos, porque nos acercó un montón de lenguajes. Digo, a mí me pasa, yo formo parte de la escena del ball culture, digamos, como bogueo o intento hacerlo y participo de todo eso. Y siempre que estoy leyendo sobre eso, me encuentro con un montón de textos criticando digamos, como en ese momento ni siquiera se entendía la apropiación cultural, pero había como ciertas dinámicas apropiativas. Y se critica mucho eso, pero al mismo tiempo hay mucha gente que dice, fue la primera vez que nos pusieron en el mapa. Entonces, yo creo que toda aquella persona que teniendo la oportunidad de hacer algo mainstream para el mainstream y que en vez de hacer eso decide sacar del under algo y ponerlo en la superficie, chapó, digamos. Me parece increíble. Lamentablemente hoy en día decís hago voguing y te dicen nada como Madonna y vos decís no, como las maricas y trabas que se morían en las esquinas de Nueva York en los años 70 y Madonna, bueno, era amiga de un par en los 80. Pero si podemos, digamos, recuperar esa historia, todas esas cosas que trajeron mostras como Madonna, como Cher, que los vocoders no los conocía el pop hasta ella y era como algo que pasaba en músicas también medio under o medio de ciertos vernáculos. Entonces cuando gente hace eso me parece fascinante y después me parece fascinante el hecho de que ella haya comprendido lo que ella simbolizaba para la gente que la odiaba. Digamos, que ella tenía muy en claro que la gente que la odiaba, que no la quería, había un montón de cosas en eso de que era el hecho de que era una mujer irreverente. En una época en la que también el feminismo se movía en ciertas olas más, en ciertos espacios más académicos y como no estaba como hoy en día en todos los Instagram que podamos consumir. Entonces eso, ¿no? Como lleva cosas que son de espacios más enclaustrados hacia el mainstream y lleva cosas buenas, ¿no? Entonces para mí es una muestra innegable. No, y la apropiación cultural según el contexto está buenísimo. Sí. Está buenísimo porque pasó inclusive, bueno, con Debbie Harry, con el hip hop, con los Beastie Boys, con un montón de artistas que en ese momento era como
esto se hace, no se pregunta. Claro. Y de repente mirar para atrás, pero pasa con toda la cultura de la cancelación, con todo, ¿no? Como ir 30 años atrás o 40 años atrás para... Todos cancelados. Claro, totalmente. Sí. Así que no, pero Madonna sí, alta monstruo. Bueno, muchas gracias Barbie por acercarte. Bueno, no, a vos, por favor. Unicornio de Troya de Barbie Recanati.